este mensaje que les comparto en esta noche lleva como título La perseverancia y la lógica. Usted va a ver si realmente se puede perseverar con lógica o se puede perseverar sin lógica. O vamos a ver qué es la lógica, ¿sí? Vamos a analizar esa palabra y vamos a ver por qué mucha gente en el camino del Señor no persevera. Y va a ver usted que usted se puede perseverar en la liturgia, se puede perseverar en el culto, se puede perseverar con el carnet de cristiano, si es que hay un carnet de cristiano, pero muy posiblemente no se persevere en la presencia del Señor. Y eso es la diferencia entre una perseverancia espiritual y una perseverancia física o digamos presencial. ¿Sí? Yo puedo decir, yo hace 30 años, hermano, que conozco al Señor. Está bien, pero hay que ver si he logrado permanecer o perseverar en su presencia, en la comunión, si Él me ha podido llevar a mí de gloria en gloria, como dice la palabra, si me ha ido no solo transformando, sino llevando al propósito, porque hemos dicho que nosotros tenemos propósito de vida. Hay que ver si Dios me ha ido llevando o simplemente estoy como cuando llegué, esperando que Dios me ayude. Y acá estoy, fiel al Señor, porque yo puedo pasar 30, 40, 50 años fiel al Señor o creyendo que soy fiel porque participo de algunas reuniones y nada más. Con esa palabra fiel, la palabra feligrés viene de la palabra fiel, son aquellos que asisten supuestamente a las reuniones, pero asistir a las reuniones religiosas no te habilita para considerarte una persona que has perseverado en la fe, ¿sí? Porque vos podés perseverar en la costumbre, podés perseverar en la asistencia porque sos disciplinado y yo soy una persona que yo todos los domingos, como algunas personas, me voy a misa. Está bien, pero hay que ver si Dios puede, a través de la comunión con el Espíritu Santo, puede llevarnos a donde Él quiere. De esa perseverancia espiritual es de la que yo hablo. De esa perseverancia, de perseverar en la prueba, en la lucha, en la dificultad, más allá del hábito que yo pueda tener, hay que ver si persevero de corazón. Yo les di un ejemplo hace un tiempo atrás y les dije un matrimonio está formado en un pacto que se supone que arranca con amor. Ahora, yo conozco matrimonios que pueden llevar años juntos, pero que perseveran en la costumbre. Ya no sé si hay amor, ya no sé si quedó algo. ¿Sí? Quedó el recuerdo, la foto cuando se casaron y saben y quedó la costumbre de que son el marido y la esposa, pero no hay esa perseverancia de corazón. O sea, no perseveraron en el amor, perseveraron en el matrimonio. Entonces decir, no, yo hace 40 años que estoy casado. Sí, hay que ver si hace 40 años que amás, porque lo que le da honra a la unidad es el amor, ¿verdad? Y eso es lo que es difícil que persevere, porque con conducta, fíjese que antes, ¿sí? Los matrimonios generalmente duraban muchos años y hoy por hoy no duran muy poco en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces decís, pero ¿y por qué? Porque hoy se es honesto, y lo digo esto con tristeza, hoy se es honesto, pero no se vive en pacto. Es decir, yo no te quiero, me voy. Hoy se rompe el pacto por cualquier cosa. Antes se perseveraba en el matrimonio, pero muchas veces no se perseveraba en el amor. Guarda, que guardaban, que estaban juntos. Nosotros toda la vida estuvimos juntos, ¿sí? Pero hay que ver si toda la vida se amaron. Y no significa estar apasionados las 24 horas del día, locos de amor. No, significa realmente tener amor de corazón y ser fiel y tener frutos, porque el amor se manifiesta con hechos, no con palabras, ¿sí? Entonces, si una persona logra sostener ese amor, que a veces por la crisis, por la dificultad, porque a veces hay problemas económicos, discusiones, cosas con los hijos, si a pesar de todo eso, cada vez que un poquito se enfrió, tuvieron la capacidad de trabajar y volver a calentar el nidito de amor, entonces quiere decir de que pudieron perseverar y sostener el amor a pesar de la crisis. Ahí hay que ver si se puede usar la lógica o si el amor no tiene lógica y es un sentimiento, ¿sí? Entonces, perseverar cuesta. Si no costara, muchísima gente no se apartaría del camino del Señor, ni se apartaría de su propósito. Pero tenemos testimonio, no solo en la Escritura, sino tenemos testimonio de muchas personas que habiendo arrancado bien, terminaron haciéndose a un lado. Que te pueden decir, no, yo con el Señor todo bien, pero hay que ver, porque ¿qué es bien? Estar simplemente o no discutir, porque ¿quién discute con Dios? Con Dios nadie anda peleando, ¿no? Ahora, o sea, si andás discutiendo con Dios ya no tenés vergüenza, pero si de pronto con Dios, no, yo con Dios todo bien, sí, pero hay que ver si tenés comunión, si lográs perseverar haciendo la voluntad de Dios. No se puede tener comunión con Dios si no se hace la voluntad de Dios.
Porque Él dijo, son mis amigos los que hacen mi voluntad. O sea, que hay una unidad, hay una amistad siempre y cuando hagamos su voluntad. Eso es perseverancia, esa perseverancia es de la que yo hablo. Ahora, para poder perseverar en Él, hay que empezar a pensar como Él piensa. Cuando Jesús se acercó predicando y anunciando el reino, Él dijo, y lo voy a repetir por siempre, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ya ha llegado. Arrepentíos es la palabra metanoia, que significa cambio de pensamiento. Lo que Jesús dijo fue, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Es decir, tengo que empezar a pensar como Dios piensa. ¿Cómo hace Dios para mudar nuestros pensamientos a nuevos niveles? ¿Cómo hace Dios para cambiar nuestra manera de pensar? Por su palabra. La palabra es la mente de Cristo. Él nos va cambiando por medio de la palabra, ¿sí? Ahora, yo puedo escuchar la palabra y eso lo hace cualquiera. Diga conmigo, eso lo hace cualquiera. Cualquiera escucha la palabra, cualquiera. Entonces, funciona que yo escuche la palabra y todo depende que haga después que la escuche. Una cosa, o el primer paso de este proceso que yo les he hablado es, primero escucho la palabra. A Jesús lo escuchaban multitudes, pero muy pocos le hicieron caso. De hecho, cuando algunas cosas no le gustaron, directamente se fueron porque lo escucharon pero no estuvieron de acuerdo, ¿sí? O los religiosos mismos que lo cuestionaban a pesar de escucharlo, porque escucha cualquiera. Diga conmigo, escucha cualquiera. Segundo paso es adoptar la palabra, es decir, yo la abrazo, la acepto, pero hay otra cosa que yo tengo que hacer, es abortar los pensamientos que yo he tenido. Porque yo le puedo decir a Dios, amén, yo estoy de acuerdo con Dios, pero me quedo con lo que Dios me da y me quedo con mi propio pensamiento. Yo pienso que esto es color negro y Dios me dice, no, eso es color gris. Amén, 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 es gris, pero para mí es negro. Entonces hay momentos en donde yo voy a manifestar que es gris y hay otros momentos en donde va a salir, no, lo que pasa es que para mí no es tan así y sigo. O sea, para usted caminar de acuerdo con Dios, usted tiene que tener la capacidad de recibir la palabra y de abortar, matar los pensamientos que hemos adoptado, que hemos traído de la vieja cultura, de la educación, de la enseñanza. ¿Sí? Eso no significa no pensar, eso significa pensar bien. Es como cuando alguien te enseñó que no podés y viene Dios y dice que el que vive con Él todo lo puede, en Cristo porque lo fortalece. Entonces yo ahí tengo dos opciones. Sí, bueno, pero hay cosas que yo no puedo. Está bien, te enseñaron eso, pero ahora tenés que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Sí podés. No, lo que pasa es que yo no puedo porque a mí me podés decir lo que quiera, pero yo sé que no puedo porque yo desde chico lo intenté y nunca pude. Listo, está en problema. O sea, tengo que tener la capacidad de quebrar mi lógica para abrazar el pensamiento de Dios. Y usted va a ver que el pensamiento de Dios tiene su lógica. Pero si yo no quiebro mi lógica, yo no voy a perseverar. Voy a perseverar tal vez en mis pensamientos y no en los pensamientos de Dios. Tengo que tener la capacidad de quebrar mis errores para vivir en la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es la luz que viene a nuestra vida. La Biblia dice que es lámpara para nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Usted tiene que saber que la verdad de Dios es luz. Diga conmigo, la verdad de Dios es luz. Nuestros pensamientos que no tienen que ver con la verdad de Dios son tiniebla. Usted sabe que los pensamientos del hombre son tiniebla. La misma Biblia dice, son pensamientos que son tiniebla. Entonces yo tengo que tener la capacidad de recibir la luz de Dios y de tal manera abrirle mi corazón a la luz de Dios que esa luz quiebre, venza, apague toda tiniebla. Usted sabe que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, ¿verdad? Que uno si prende una luz en un lugar oscuro, ese lugar dejó de ser oscuro y simplemente ganó la luz. Bueno, hay gente que se las ingenia para conservar la luz y las tinieblas. Y Dios dice, y te digo que se la ingenia, ¿sabe por qué? Porque Dios dice, no tiene comunión la luz con las tinieblas, el bien con el mal. Sin embargo, muchos parece que tienen como su corazón dividido, en donde un lado guardan la tiniebla, en otro guardan la luz. Entonces se autojustifican. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de que si somos hijos de la luz, vivir en la luz y abortar todo pensamiento contrario. Yo les di un ejemplo y permítanme recordar algunas cosas que compartí el domingo, y si algún hermano no vino el domingo, mejor, porque tiene la capacidad de, no porque no vino, sino porque tiene la capacidad ahora, mejor que lo recuerde, para poder abrazar algunos conceptos que compartimos el domingo, ¿sí? Yo dije, el pueblo más beneficiado de la tierra es el pueblo de Israel. Como nación no hubo otra. Fue algo especial para Dios, y se lo voy a confirmar con la palabra, aunque el otro día no compartimos esto, se lo voy a mostrar por medio de la palabra en Éxodo capítulo 19,
y algún pasaje del libro de Deuteronomio. Si no quiere, no lo busque, porque no es mi predicación, solamente la introducción a este mensaje. Pero el pueblo de Israel fue el especial tesoro de Dios. Dijo: yo los haré un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo de reyes, sacerdotes y gente santa. De hecho, los Salmos dice: yo a Israel la amé más que a las naciones, que a otras naciones de la tierra. Es decir, Dios es como que hizo una acepción de amor. No amó a otra nación, ni se manifestó tanto a otra nación como a Israel, porque fue su producción, salió desde Abraham. O sea, de ti, dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. O sea, esa nación llamada Israel la hizo Dios, por eso la amó de manera tan especial y la sigue amando. El amor de Dios es eterno. Sin embargo, mi análisis, ¿sí?, que yo quise compartir con ustedes es: ¿por qué, siendo la nación más amada de la tierra por Dios, la más privilegiada, porque cuando estuvieron en esclavitud los sacó de esclavitud, la más privilegiada porque le confió los secretos del reino, la más privilegiada porque le dio la escritura de su seno nació su hijo al mundo? ¿Por qué, siendo la nación más privilegiada y más amada del Creador del cielo, de la tierra y del universo, ha sido la nación más sufrida? Entonces uno tiene que preguntar, ¿por qué, verdad? O porque todo el mundo y toda la tiniebla está en contra de la nación amada, o porque ella sola fue culpable de tanto sufrimiento. Porque una cosa es que el diablo te ataque y otra cosa es que te expongas por tu causa al ataque de las tinieblas. ¿Me está comprendiendo? Fíjese lo que Dios considera de su nación. Éxodo capítulo 19. Si no lo busca, no importa, se lo voy a compartir yo porque quiero compartirle otros versículos. Pero Éxodo 19 dice, en el verso 3: Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Escuche bien: vosotros viste lo que yo hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis el reino de sacerdotes y gente santa. O sea, tengo algo especial para ustedes. Espero que lo quieran, pero de todas las naciones de la tierra ustedes son los escogidos. ¿Usted ha leído en la Biblia que nosotros somos escogidos de Dios? Que nos ha elegido de toda la gente. Mira, hay casi 7.000 millones de almas en el mundo. De toda esa gente Dios nos ha elegido. Somos escogidos de Dios. Y en este caso Israel para nosotros es nuestro espejo. Es aquello en donde podemos reflejarnos y decir: ¿por qué? Si un cristiano cuenta con el favor de Dios, con el amor de Dios, con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿por qué un cristiano puede andar en derrota siendo que Dios ha trabajado tanto para su victoria? ¿Por qué Dios puede decirte: si yo no he escatimado a mi propio Hijo, a quien entregué en el sufrimiento de la cruz por tu vida, ¿cómo no te daré con Él todas las cosas, como dice Romanos 8? Cuando Dios te está diciendo eso y tu vida va para atrás como el cangrejo, o usted ve que en la general de la vida de los cristianos o en la general de las congregaciones lo que hay pueden ser crisis, sufrimientos, adversidades y cosas que no se terminan destrabando, usted se tiene que preguntar, se tiene que mirar en el espejo que es Israel y decir: ¿qué le pasa? ¿Por qué esta nación, siendo la más amada, la que fue portadora de todas las promesas de Dios, terminó sufriendo tanto? Israel sufrió las diásporas judía, o sea, el exilio continuo, los echaban de su tierra, le robaban las cosechas, le mataban a los hijos, llegó a tener tanta hambre que se comían sus propios hijos, las mujeres se comían a los bebés, cuando nacían se comían los bebés, se comían hasta su placenta, se comían la suela de sus zapatos y compraban el estiércol de paloma y el estiércol de animal para comerlo. O sea, vos no podés estar más torcido que comerte un propio hijo. Sin embargo, usted lo tiene en la Biblia con detalle y todo. Y uno se pregunta: ¿por qué? Si son los portadores de las promesas de Dios. O sea, si son la única nación de la tierra a la que Dios le prometió todo, y Dios le dijo: yo voy a ser tu propio rey, yo voy a ser tu presidente, vos serás mi especial tesoro. Y le dijo más: vos serás mi esposa. Y al final terminó divorciado porque lo adulteró, porque fornicó con dioses falsos. Entonces, cuando vos encontrás a un Dios que le expresa tanto amor y a un pueblo que le fue tan mal, vos te empezás a preguntar por qué, ¿verdad? O el diablo es muy poderoso, porque usted cuando empieza a leer el Antiguo Pacto, usted no encuentra que el problema lo tienen con el diablo.
En ningún lado. Acá nosotros metemos al diablo por todo lado, pero eso, el gran problema de Israel, el gran problema de Israel era Israel. Era ellos mismos. Fíjese lo que Dios le dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, y le leo Deuteronomio, ¿por qué? Porque dice casi lo mismo que Éxodo, pero esta generación a la que Dios le soltó esta palabra murió. Esta gente, en donde Éxodo le dice, ustedes, si escucharen mi voz, yo les traje hasta acá. ¿Sabe dónde le soltó el Señor esa palabra? A los pies del monte Sinaí. Justo cuando recién comenzaba su libertad, cuando bajó Moisés y le dio las tablas de los mandamientos. En ese momento Dios le habla semejante palabra. ¿Sabe lo que le pasó a esa gente después de semejante promesa? Ustedes serán mis sacerdotes, gente santa. Ustedes serán mi especial tesoro. ¿Sabe lo que le pasó al especial tesoro? Murieron todos en el desierto. Y vos decís, Dios, si Dios me habló esa palabra, no, Dios te puede hablar una palabra, pero sostener la palabra es perseverancia. Por eso es tan importante perseverar, porque si yo no trabajo por lo que Dios me dijo, tu abuela que lo vas a vivir, será tu nieto, pero no serás vos. Sí, pero si Dios dijo, lo va a cumplir. Yo te puedo demostrar por la palabra que Dios, muchas cosas que dijo en la Biblia, no es que no las quiso cumplir, no las pudo cumplir por falta de gente que no fue gente de pacto. Si Dios me suelta una palabra, viene un profeta y me dice, así dice el Señor, yo te llevaré a las naciones de la tierra, y yo mañana agarro otro camino que no sea la voluntad de Dios, a las naciones ni por foto voy a ir. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque Dios te habla, pero la palabra que Él me habla está condicionada a mi acción. ¿Por qué la humanidad tiene Biblia por todos lados y lo único que vemos es cada vez más maldad, cada vez más desastre, cada vez más muerte? Porque que tengas mucha Biblia no significa que tengas mucha comunión ni perseverancia en la intimidad con Dios. O sea, no es que o sea, vos podés tener la palabra, pero Dios le está hablando al mundo, ¿sí? Porque hay Biblias. Porque el libro que más ha llenado la tierra, hay por todos lados y todas las naciones hay Biblia, está bien, pero pregunto, ¿esa Biblia que está cargada de tantas promesas maravillosas, está haciendo feliz a tanta gente? Y no, solamente aquellos que caminan en pacto y que determinan perseverar conservando la palabra. ¿Me está comprendiendo? Dios no se rinde, diga conmigo, Dios no se rinde. Y eso es bueno. Dios le habló a la siguiente generación en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, es decir, estaba preparando Dios el pueblo para tomar posesión de la tierra a los hijos de estos que habían muerto. Y dice en el capítulo 7, en el versículo 6 del capítulo 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ve usted que Dios hace acepción o no hace acepción? Ah, ¿vio? No, Dios no hace acepción. No, sí, Dios hace acepción en la Escritura. Mire que habían muchísimas naciones en la tierra, pero Israel dijo, ustedes serán más que todas las demás naciones. Ustedes son especial. Yo los elegí a ustedes. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. No sé si a usted le trae a memoria el pasaje de 1 de Corintios, donde dice que lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para humillar a los sabios. No es ni porque somos los más, ni los super, ni lo mejor, no mejor. Es porque Dios nos escogió. Qué privilegio, ¿verdad? Dice, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Es decir, Dios le dijo a tus padres, pero como tus padres no cumplieron, murieron en el desierto, pero yo he determinado conservar el juramento. Por eso te vuelvo a repetir esta palabra. Es guardar el juramento que juró a vuestros padres. Los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Guarda el pacto a todos? Amén, amén, porque Dios es un Dios de pacto. No. Vamos a leer de vuelta. Conoce pues que Dios, Jehová tu Dios, es un Dios fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿A todos dice? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, Dios se hace cargo de lo que dice por más de 1000 generaciones con gente de pacto. Gente no de pacto no pasa esta generación.
O sea, yo quiero que ustedes vean, Dios te puede decir te amo y te va a bancar el te amo durante 1000 generaciones, pero si vos sos un traidor, esta misma generación no pasa de Dios. Porque ¿qué sucedió con los que murieron en el desierto? Dijeron que le creyeron, dijeron amén, queremos ser tu especial tesoro, queremos ser tu nación santa. Tendría que haber sido un pueblo apartado para el Señor. ¿Lo hicieron? No, se les terminó. Dice, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que odia, en persona dará su pago. Fíjese lo que dice capítulo 14, versículo 2. Es un versículo, dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice capítulo 26, versículo 17. Antes de ir a otro versículo, quiero mostrarle esto. Es muy similar todo lo que dice, pero realmente habla de la fidelidad de Dios. Capítulo 26, versículo 17. Ha declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Qué maravilloso. Descubra usted cuál es el propósito y el plan de Dios. Yo quiero exaltarte. El fin, dice, el fin es exaltarte sobre todas las naciones. Dios nos quiere exaltar a nosotros. A nosotros nos quiere poner en alto, ¿sí? Y dice, para exaltarte sobre todas las naciones, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es lo que compartimos el día domingo. Capítulo 1 del libro de Isaías, leímos un pasaje donde dice, yo engrandecí a mis hijos, los puse en alto y ellos se rebelaron contra mí. Y dice, nosotros lo compartimos esto el día domingo, ¿sí? El domingo a la mañana. Dice la palabra, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor, pero ustedes no conocieron a Dios, ¿sí? Es decir, yo los puse en alto, yo los engrandecí y ustedes se volvieron contra mí. Compartimos un pasaje, nos fuimos es decir, anduvimos escudriñando Isaías porque estábamos buscando la perseverancia y dijimos, el pueblo, ¿cuál es el gran problema del pueblo? Que el pueblo no fue perseverante. Por eso leímos en el capítulo 5, verso 13 de Isaías, donde dice, mi pueblo fue cautivo por falta de conocimiento. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Dios llame a un pueblo a que tenga una mentalidad de reino? Un pueblo que sea salvo porque piensa bien y cambia su manera de pensar y terminan siendo esclavos. ¿Cómo puede ser que haya esclavitud en gente que ha sido liberada por la manera de pensar? Diga conmigo, por la manera de pensar. Analizamos lo siguiente: la gente que no se instruye es gente esclava. Nunca una persona que sea libre, que no sea libre, podrá gobernar. El reino es un llamamiento al gobierno espiritual. ¿Cuántos saben eso? Por eso incluso venimos y nos reunimos en la escuela de gobierno espiritual, porque entendemos que Dios nos está llamando a gobierno. Pregunto, ¿pueden gobernar los esclavos? No, por eso Dios dice, yo te doy mi verdad, porque cuando conoces mi verdad te hace. ¿Me está comprendiendo? Por eso Él necesita que nosotros atesoremos su verdad, porque la verdad produce libertad. Y cuando hay libertad no hay esclavitud, porque los esclavos no gobiernan. El reino no puede ser establecido con gente esclava, sino con gente libre. Ahora, dice el mismo capítulo 5 del libro de Isaías, otro pasaje que compartimos el domingo, y es, tiene un problema mi pueblo, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que a la luz le llaman tiniebla y a las tinieblas le llaman luz, que a lo amargo le llaman dulce y que a lo dulce le llaman amargo, porque ellos se envanecieron y hacen lo que tienen en su corazón. Dice, se hicieron sabios en su propia opinión. Problema de pensamiento. Esa gente que no abortó su verdad, se hicieron sabios en su propia opinión, es decir, excusas. Yo tengo una excusa para explicarte por qué no hago lo que Dios dice que tengo que hacer. Porque ellos podían explicar por qué lo dulce no era dulce, era amargo. Dios dice, no, lo amargo y lo dulce es dulce. No, porque lo que pasa es que no es tan así, porque, es decir, yo puedo tratar de explicar. Y usted sabe que gente para explicar en este mundo no falta. Pero con Dios no caben las explicaciones.
Dice, se hicieron sabios en su propia opinión. Y yo dije, ¿sabe por qué es grave? Porque la sabiduría es una persona llamada Jesucristo. Porque cuando su verdad y su persona está en mi corazón, ya no cabe el análisis de decirle a lo amargo dulce, ni a la luz tiniebla, ni a la tiniebla luz, ni a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Porque Dios no me llamó para ser sabio en mi propia opinión. Ya estuve el tiempo en el que yo tomé las decisiones que quise en mi vida y creyendo ser sabio me hice necio y terminé frustrado y fracasado. Porque hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero son caminos... Bueno, yo anduve por ese camino, yo, sin conocer la verdad, hice mi propio camino, como dice Joan Manuel Serrat, que se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahora, el que escribió eso es muy buen poeta, pero es un impío. ¿Y por qué? ¿Por qué, pastor? Porque es una canción linda, porque dice, caminante no hay camino. Se equivocó, sí hay camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que lamento que el que escribió la canción no lo conocía. Por eso él dice, no hay camino, podés hacer el camino que quieras mientras que vas caminando. Tu abuela, le voy a decir algo, el Señor dijo, sí hay un camino y soy yo. Por eso el que quiera andar por mi camino tendrá que averiguar por dónde es. Está bien, igual si le gusta puede escucharla tranquilo, no se haga problema. No es una cuestión de no escucharla. Por otra parte, el día domingo vimos o recordamos el pasaje de Isaías 26, del 1 al 4, donde dice que hubo gente que Dios determinó conservar su pacto porque fueron guardadores de verdades. Y analizamos la palabra guardar y es la palabra levantar vigía, es la palabra custodiar, es la palabra celar, es levantar un seto de espinos alrededor, es incluso la palabra pastorear. Es decir, es todo aquello que tenga que ver con cuidar. ¿Guardar qué dice el Señor? La verdad. ¿Por qué tengo que guardar la verdad? Porque la verdad es una persona llamada Jesucristo. Entonces dice, la vas a defender, la vas a guardar, la vas a cuidar, la vas a rodear, la vas a tener, la vas a defender, pero no vas a dejar que cualquiera te quite esa verdad. Libro de San Juan, por favor. Capítulo 1. Ahora sí. Quiero compartir y cerrar con este pasaje. Libro de San Juan, capítulo 1. Es un pasaje, es un versículo muy conocido. Libro de San Juan, capítulo 1. Hace poco tiempo atrás compartimos un pasaje sobre esto de Juan al inicio. Este pasaje dice en el capítulo 1, verso 1, en el principio el verbo, era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto parece un poco desenfocado, pero ahora se lo voy a explicar y usted va a entrar en la recta de comprender por qué le comparto esto. Ustedes saben que ese verbo es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir a los originales y ahora vamos a ver por qué yo le estoy compartiendo esto. ¿Cuál es el problema de la lógica? Y la lógica es nuestro razonamiento. Le puedo mostrar lo que dice el diccionario de la palabra lógica. La palabra lógica, según el diccionario, es la palabra que deriva del griego antiguo, no en la Biblia, sino en el diccionario de la Real Academia Española. Es la palabra que deriva del griego antiguo, lógique, que significa dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo, que a su vez viene de la palabra logos, que es la palabra pensamiento, idea, argumento, razón o principio. Mire, cuando el Señor nos ha dado vida, nos ha dado dones, ¿verdad? Y nos ha dado talentos, todo lo tenemos. La razón es el don del pensamiento, es un regalo que Dios te dio. Dios le ha dado a ustedes y a mí el don de poder razonar. Por eso cuando la gente discute y dice, yo tengo razón, no, yo tengo razón. O sea, eso es una estupidez. Porque la razón no se discuten las ideas. La razón es la capacidad de pensar. ¿Vos tenés capacidad de pensar? Sí. ¿Yo también? Sí. Entonces vos tenés razón y yo también tengo razón. Ahora, yo puedo estar diciendo lo correcto y vos tal vez no. O al revés. Tal vez vos estés en lo correcto con la lógica y yo no. Pero de todas maneras, razón tenemos los dos.
Por eso yo le hablé de quien inventó los coches Ford, cuyo apellido es Ford justamente, y él dijo, si decís que podés, podés, si decís que no podés, no podés, de todas maneras tenés razón. Y es una buena frase, ¿por qué? Porque Dios no anda discutiendo con tu razón, porque para eso te la ha dado. O sea, Dios no te da algo con lo cual discute. Dios te dio la capacidad de pensar y Él dice, deja que tu mente se ponga al servicio de mi espíritu. Quiero que pienses como yo te enseño, quiero enseñarte a pensar con la verdad, quiero que seas asertivo y quiero darte sabiduría para que seas una persona que actúes correctamente, porque tu vida será el resultado de tus pensamientos. Yo quiero que pienses bien, por eso quiero darte la mente de Cristo. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo? Para que nosotros podamos comprender lo que Dios nos ha otorgado. Ahora, Dios no anda discutiendo con mi razón. Él dice que Él me quiere dar sus razonamientos, me quiere dar su mente, me quiere dar instrucción, pero Él no discute con lo que me regaló. O sea, Dios no anda discutiendo a ver quién tiene razón. Yo se supone que si reconozco que Él es el Señor y que sus pensamientos son más elevados que mis pensamientos y sus caminos más que mis caminos, se entiende que con mi mente me voy a inclinar ante Él para decirle, Señor, acá está mi mente y acá están mis razones. Yo las piso y las destruyo. Yo quiero tus razonamientos, yo quiero tu pensamiento, quiero vivir con la mente de Cristo. Me valió a mí haber corrido con mi propia mente y ya me equivoqué. Quiero pensar como vos pensás. ¿Me está comprendiendo? La palabra lógica viene de ese original o de esa raíz que es la palabra logos. Y por eso usted va a ver por qué yo le hice compartir el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Porque la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué es la palabra verbo? Si la buscamos en el original del griego, esto fue escrito en el griego, la palabra original del verbo, esa palabra verbo en el original es la palabra logos, que significa razonamiento, expresión divina, palabra, razón, derecho, doctrina, argumento, principio. Es decir, la palabra lógica es como la palabra logos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Sabe lo que dice Juan? En el principio era la razón, y la razón era con Dios, y la razón era Dios. ¿Sabe lo que dice? En el principio, se lo voy a leer en las definiciones. En el principio el pensamiento era Dios, y el pensamiento era con Dios, y el pensamiento era Dios. En el principio la idea era con Dios y la idea era Dios. En el principio el argumento era con Dios y el argumento era Dios. En el principio la razón era con Dios, la razón era Dios. Lo que te está diciendo es, el argumento, el principio, la idea, la razón, la doctrina, el derecho, la palabra, la expresión, el razonamiento es Cristo. Todo lo demás es basura. ¿Me está comprendiendo? ¿Y por qué, pastor, trae la lógica cuando hablamos de perseverancia? Porque no, para poder perseverar en el camino de la fe, cuando la Biblia te está diciendo que nuestro pensamiento para la gente que no entiende es locura y no lo puede entender con la mente natural, usted tiene que saber que usted necesita una mente espiritual que le esté creyendo a Dios más que a su propia circunstancia. Porque nosotros analizamos y siempre queremos tener razón. Y ¿sabe lo que yo he comprendido? Es que nosotros no tenemos razón de pensar con libertad cuando tenemos una verdad mayor que nos es ofrecida. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Sabe quién era Pablo? Un pensador. 8 idiomas sabía. Estudió a los pies de Gamaliel y desde chiquitito sabía las escrituras. ¿Sabe lo que dijo él? Yo lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Yo soy esclavo de Cristo. ¿Sabe lo que hacen los esclavos? No piensan. Porque llega un momento en donde usted tiene que ser capaz de esclavizarse a una verdad mayor que su propio pensamiento. Porque hay esclavitudes que te hacen descender, pero hay esclavitudes que te ponen por alto. A mí no me conviene ser esclavo de algún empresario de por acá, pero cuando es Dios, a mí me conviene ponerme las cadenas solito. ¿Me estás comprendiendo? Cuando uno conoce una verdad más elevada, cuando uno conoce una mente más elevada que todas las mentes y que todas las verdades que hay sobre la tierra, o sea, es absurdo que uno no renuncie a todo para ganar eso.
¿Y sabe cuál es el gran problema de los cristianos? El mismo que tenía el pueblo de Israel. No perseveraba en los pensamientos de Dios. Perseveraban en la expresión de emoción. Sí, amén, sí, sí, pero eso no lo podían sostener en pacto. Por eso terminaban levantando altares a los dioses falsos. Terminaban creyendo que tenían razón, y todo el mundo tiene una explicación de a ver por qué no viene y por qué no hace. ¿Y sabe cuál es el problema? Que yo como pastor a veces me he hecho la carga de querer recibir las explicaciones. No me dé explicaciones a mí, usted tiene que darle explicaciones al Señor y no a mí. ¿Me está comprendiendo? Porque o yo me pongo la carga y digo, yo no puedo creer, o no me entiende, o cuál es el problema que tiene. Claro, no, es que todos tienen razón. Gil, yo que quiero discutir con la razón de la gente, es decir, yo si le voy a explicar por qué no he hecho algunas cosas en mi vida, seguramente que tengo una explicación. ¿Sí? ¿Y usted qué me tiene que decir? Tenés razón. Si usted me quiere explicar por qué durante los últimos 2 meses no se congrega, y usted me va a dar una explicación y yo digo, bueno, tenés razón. Lo que yo no había comprendido es que yo trataba de rebatir las razones y de tratar de explicar el pensamiento de Dios. ¿Sabe qué? Yo he llegado a la conclusión de que usted tiene razón y yo también. Pero tenemos que decidir, porque razón no es la verdad. Razón es un don para pensar. Y el gran problema en la iglesia es que todos seguimos viviendo por los razonamientos, cuando en realidad lo que Dios nos llama es a poner los razonamientos delante de su presencia y agarrar una verdad mayor y vivir por ella y perseverar por ella. Dios siempre tiene razón. Dios es el que dice la verdad. Dios tiene la verdad, aunque yo tenga el don del pensamiento. Yo puedo pensar y yo te puedo explicar por qué lo amargo es dulce. Pero no trate de explicárselo a Dios, porque Dios te dirá, tenés razón. Usted no va a encontrar en la Biblia que Dios discute con nadie. No discute con... O sea, no necesita andar discutiendo y explicándole a Abraham si tiene razón o no. Abraham mintió y no anduvo el Señor, no, porque vos mentiste, sos mentiroso. No, si yo te dije, lo que pasa es que en realidad mi mujer es como mi hermana, porque... O sea, no me expliques nada. Dios no le da chance a explicación a nadie. A lo sumo no entrarás a la tierra. Pero ¿Usted vio discutiendo Dios con alguno? Con ninguno. Mire, cuando usted empieza a leer la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese que no trata de explicar quién es Dios. Y eso mucha gente dice, no, porque, ¿y Dios quién es Dios? A ver, ¿cómo nació Dios? A ver, ¿y dónde empezó? Dios no te lo explica, ¿sabe por qué? Porque no tiene que entrar en razones con vos, ni conmigo. Si querés, créeme, yo soy Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no te pienso dar una sola explicación más, porque no pienso discutir con vos. ¿Y por qué Dios permitió que... Dios no va a andar discutiendo conmigo por qué permite, o por qué retrasa, o por qué avanza, o por qué a Jacob amó y a Saúl lo aborreció. No va a explicarme por qué, porque yo soy barro y Él es el alfarero. No tiene por qué, y Él sabrá, Él es el soberano para hacer de un mismo barro una vasija para honra y una para deshonra. Dios es el soberano. Mire, ¿sabe cuál es el mayor problema, la mayor fortaleza que yo descubro, por ejemplo, reflexionando en la radio con la gente? ¿Sabe cuál es la mayor fortaleza para que esta gente pueda llegar a Dios? Están así. ¿Sabe lo que le falta al ser humano para llegar a Dios? Dejar de buscar con lógica lo que no tiene una explicación para tu cabeza. No, porque yo a Dios no lo entiendo, porque si Dios existe, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Y por qué murió esa persona siendo tan buena cuando hay otro malo que no murió? ¿Y por qué Dios permitió ese accidente? ¿Y por qué Dios permitió? O sea, la lógica humana echa a perder la fe, porque la gente quiere tratar de explicar lo que un día se va a avergonzar de haber preguntado por qué. El ser humano utiliza la lógica, y la lógica no te permite perseverar en la fe, porque fe es certeza de algo que yo espero y es la convicción de algo que yo no veo. Fe, la Biblia dice que es locura para el hombre natural porque no la puede entender, pero a Dios le agrada el que le cree con locura. ¿Sabe lo que significa locura? Significa que para la gente este está piantado, no entiende, piensa como un estúpido. ¿Cuál es el diagnóstico que se le hace a una persona que se le dice que está loca? Perdió la razón. Mirá lo que está haciendo, decime si no está loco el tipo, mirá lo que está haciendo, se pone a barrer sin escoba, qué loco que está. Claro, para la lógica es una locura.
Pero cuando es Dios el que te está dando una escoba, aunque nadie la vea, y usted se pone a barrer, te van a decir que sos loco, pero usted le está creyendo a un Dios todopoderoso. No te va a entender tu familia, no te van a entender los vecinos, no te va a entender la gente, pero acá hay una sola persona que importa que te entienda, aquel que te mandó. Si usted es el apóstol Pedro y Jesús te acaba de decir, necesitamos plata para pagar los impuestos, agarrá la cañita y anda a pescar un pez, porque el primer pez que encuentre va a tener 2 monedas en la panza, una para vos y una para mí. Vaya usted, piense un rato con lógica y después vaya y hágalo. Ya cuando estás llegando a tu casa y estás por agarrar la caña, decís, yo soy tarado. Pues yo no le puedo explicar a mi señora, venga a buscar la caña porque ya pescáis y en la panza va a estar la moneda y vamos a pagar los impuestos. O sea, no trate de explicar eso, ¿verdad? A menos que su esposa sea una mujer de fe. Voy a buscar la caña y me pongo a pensar, me parece que el maestro se volvió loco. Porque hasta ahora se ha comportado re bueno, pero ir a pescar para encontrar plata en la panza de un pez, ¿tiene lógica? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros la fe sabemos leerla en la Biblia. Nosotros sí le creemos que Jesús caminó sobre las aguas y sí creemos que en la panza del pez había moneda. Sí nosotros creemos que Dios abrió el mar rojo. Sí nosotros creemos que cuando Moisés golpeó la vara o levantó la vara el mar se abrió y cuando Elías golpeó el manto el Jordán se abrió. Sí podemos creer eso. Lo que no podemos creer es que Dios quiere obrar de la misma manera hoy. Entonces yo aplico mi lógica. Y desde mi lógica estoy esperando que el Señor haga algo y dice Dios, yo estoy esperando que haya gente que me crea, gente loca, que se atreve a creer, que se atreva a declarar, que se atreva a vivir por lo que yo le estoy planteando. Te van a decir que estás loco y te van a decir que esto es rayado. Pero ¿sabe qué? Cuando alguien es espiritual y le cree al Señor, aquel que le cree, aquel que proclama, es aquel que va a agarrar, va a vivir y va a pisar lo sobrenatural de Dios, porque Dios está buscando gente que para la gente sea loco, pero para Dios sea un instrumento divino. ¿Se atreve usted a ser loco para Dios? Lo van a cuestionar. Usted tiene que saber que lo van a cuestionar. La familia le dijo a Jesús que estaba loco. Los hermanos, según la nueva versión, no la internacional, el lenguaje sencillo, y la Dios habla hoy, dice, los hermanos de Jesús y la madre fueron a buscarlo porque pensaban que estaba loco. Es decir, perdió la razón. ¿Sabe lo que pensaron de Jesús? Que perdió la razón. ¿Usted está dispuesto a perder la razón para abrazar una verdad de Dios? ¿Y está dispuesto a perseverar por ella? ¿O va a enfrentarse con el problema que nos enfrentamos todos? Y es la lógica continua. Tu lógica te roba la fe. ¿Por qué? Porque empezás a sacar conclusiones. Y el pueblo se cree sabio en su propia opinión. Por eso todos explicamos por qué no hacemos lo que tenemos que hacer, por qué no oramos. Si hoy no oraste, yo te digo, ¿oraste? No, lo que pasa es que yo hoy no oré y me da una explicación. No me explique, tenés razón. Si oraste y me lo explicás, tenés razón. Y si no oraste y me lo explicás, también tenés razón. De todas maneras, tenés razón. El problema es, ¿te funcionan tus razones? Porque el Señor le dijo al pueblo de Israel, el gran problema es que ustedes se hicieron sabios en su propia opinión y sostuvieron sus razones, no me creyeron a mí. Tu propia razón te va a terminar llevando al error. Por eso dice que hay gente que piensa que sus caminos son caminos derechos, porque tienen una explicación. Pero son caminos de muerte porque Dios nos los está diseñando. ¿Sabe lo que nosotros tenemos en este tiempo en una iglesia de reino, una iglesia con mentalidad apostólica? Nos tenemos que volver, no religiosos estúpidos, gente obediente a Dios, obediente al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda hacer maravillas con nuestra vida. Gente que le esté escuchando a Dios, que esté en sintonía con Dios. Y hermano, ¿sabe por qué muchas cosas Dios no las puede hacer con nosotros? Porque perdemos la sintonía, no tenemos perseverancia de comunión, tenemos perseverancia de culto. Y usted puede venir 200 cultos por año y no escuchar al Espíritu Santo nunca, porque la iglesia no tiene la cultura de escuchar, porque escuchar cuesta, porque es una cuestión de comunión, es una cuestión de estar con Él, de ser sensible a su voz y de ser un pueblo santo, porque cuando usted no está haciendo lo que Dios le llama a hacer, cuando usted no está cuidando su manera de pensar, su manera de ver, su manera de hablar, su manera de vivir, entonces el Espíritu Santo nunca le va a hablar, porque el Espíritu Santo es santo. Entonces Dios dice, ustedes tienen todo el potencial, yo les quiero anunciar incluso las cosas que van a venir, pero no me escuchan porque enseguida argumentan. No es que no te lo avisé, pero no me escuchás. ¿Por qué? Porque desechás mi verdad por tus razones.
Y este es el tiempo en donde yo como pastor les llamo una vez más a que rompamos nuestras propias razones y le empecemos a hacer caso a Dios, hagamos todo lo que Dios dice que tenemos que hacer y vivamos como Dios dice que tenemos que vivir. Isaías, ¿sabe por qué yo les dije? Durante toda esta serie voy a hablar de Isaías, porque fue un tipo que vivió en una época abnegada y a pesar de tener una familia tuvo que pasar las más duras crisis. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Isaías? Vivir desnudo 3 años para decir así dice el Señor. No tenés que estar loco, tenés que estar reventado del tomate o haber tenido un encuentro con Dios, ¿sí o no? Por eso cuando el tipo dice, ustedes queriendo ser sabios hicieron necios, o sea, cuando el tipo lo dice, ¿sabe por qué? Porque el tarado número 1 frente a toda la sociedad era él, pero ¿sabe qué? Isaías en el capítulo 6 dice que él vio a Dios. Y los cielos se abrieron y él lo vio a Dios y dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Y mis ojos han visto a Dios y Dios le mandó un ángel con un carbón encendido y quemó sus labios. Y el Señor le dice, ¿a quién irá por mí? Y Isaías le dijo, iré yo, envíame a mí. Listo. ¿Estás seguro de lo que dijiste? ¿Cómo? Soy yo, envíame a mí. Listo. A partir de ese momento, desde los nombres que les tuvo que poner a sus hijos, porque tuvo 2 hijos, Isaías, pobrecito, los nombres que tuvieron que cargar fueron proféticos para la nación, pero tuvo que andar desnudo 3 años. O sea, imagínense después de la emoción, a mí, envíame a mí. Nosotros para que nos envíen, nosotros queremos ir a Sudáfrica, a todos lados, mandame a predicar a los jíbaros, acá estoy, en un culto somos capaces de entregar todo. Y cuando Dios le dice, bueno, vos me dijiste que iba, sí Señor, yo voy, dice, bueno, ahora anda desnudo 3 años. Para que todos los que te vean desnudo, vos le vas a decir, así dice el Señor, y le vas a profetizar desnudo. Señor, voy a hacer todos se van a reír de mí, todos se van a burlar de mí. Bueno, vos me dijiste que te enviaba o qué. ¿Va a ser una lógica, me va a dar una explicación o sos capaz de quedar como un tarado delante de todos para que digas así dice el Señor y saber que yo te envío? ¿Sabes lo que significa andar desnudo, verdad? Es perder la honra, es perder la dignidad humana, es perder la lógica. ¿Qué pensaría la gente? O sea, ahí viene el profeta, desnudo el tipo, todo el año, invierno y verano. ¿Qué diría usted? ¿Qué piensa que diría la gente? O sea, ahí viene el profeta, el siervo de Dios, el gran siervo. No, ahí viene el loco viene el pobrecito, loquito, estarado. Dice que Dios lo manda a hablar y anda desnudo para todos lados. Lo dice la Biblia, hermano. No te estoy inventando que él anduvo desnudo 3 años. ¿Es loco, sí o no? ¿Cómo no va a tener autoridad ese tipo para decirle al pueblo el problema de ustedes, que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno y se hacen sabios en su propia opinión? ¿Cómo no les va a anunciar eso? ¿Con qué autoridad va a hablar? Y claro, si él fue capaz de romper todos los pronósticos de su lógica para andar en la perseverancia de lo que Dios le dice, ¿sabe lo que hay que tener para andar 3 años desnudo? Perseverancia. Porque un día te levantás emocionado, después de un culto yo me voy sin ropa, pero dentro de 3 días, hermano, cuando encima algunas cosas no te salen, ahí ya es donde empiezo a buscar con qué vestirme. Decir, bueno, lo que pasa es que no me va todos los días tampoco. Y ya empiezo a dar explicaciones de por qué me volví a vestir, ¿sí o no? Porque eso es lo que hacemos. Si funcionara el pueblo de Dios conforme a todo lo que hemos declarado en los cultos, en las emociones, en las lágrimas, ¿saben qué seríamos nosotros? Pero hermano, seríamos los pistoleros número 1 y lo hubiésemos evangelizado el planeta 5 veces seguidas. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque termina el culto y después decían, bueno, pero yo hoy ya no. Un día le dice, acá está mi vida. Y al otro día, bueno, hoy no, hoy la necesito porque... ¿Me está comprendiendo? ¿Sabe cómo terminó ese hombre? Bajo el reinado de Manasés, siendo un hombre mayor, se escondió dentro de un árbol. Lo venían siguiendo a Isaías. Se escondió en un árbol hueco, en un árbol seco, para que no lo vean. Ya no andaba desnudo en esa época. Así escondido, decía, Señor, que no me vean, que no me vean, que no me vean. Y lo vieron. Y vinieron con una sierra y lo cortaron por el medio. ¿Tiene lógica? No, porque yo no entiendo cómo Dios puede ser. Mirá, fui al cajero y no tenía los 100 pesos. Pero si nos tendrían que cortar por el medio, para que no habláramos estupidez. Nosotros no sabemos lo que es sufrir por Dios. No sabemos lo que es entregar nuestra vida. Si tenemos una explicación para todo, ¿o no? Tenemos una explicación. Hermano, ¿sabe lo que era esa gente? O sea, imagínese un tipo que tenía que andar 3 años para decir así dice el Señor. Nosotros venimos al culto. Mira, hoy yo sé que hizo un poco de calor, pero tenemos los aire acondicionados, tenemos calefacción para el invierno, tenemos audio, micrófono inalámbrico para no andar enganchándome con el cable, tenemos música, sonido, músicos, instrumentos. Esto es lo que o sea, mejor no podemos estar, ¿verdad?
Y aún así, si hay gente que vive a 5 cuadras y no vino al culto, usted le va a dar una explicación, no hay problema, porque a veces son otros y a veces somos nosotros. Lo que yo le quiero traer no es una realidad que cuestiona a los hermanitos, es un cuestionamiento para todos nosotros, que tengamos la capacidad de decir 3 veces por semana. Y bueno, lo que pasa es que todos los días no puedo ir al culto, 3 veces por semana. No es que el Señor, ojalá, si nos dijera todos los días, 5 de la mañana, y tendría todo el derecho del mundo, de última, o no lo hacemos para trabajar. ¿O no lo hacemos para otras cosas? ¿Sí o no? Si Dios nos pide, tengamos la capacidad de ser obedientes hasta la muerte y Dios nos levantará en alto. Porque cuando Él dice, yo tuve hijos, los engrandecí, se volvieron contra mí, yo no sé a ustedes, para mí me duele. Yo quiero dejar las razones de lado y quiero abrazar los pensamientos de Dios. Quiero que seamos una iglesia que no entre en disputas de razonamiento, porque de última, ¿qué te voy a decir? Tenés razón. Pero el único que tiene la verdad es Dios. ¿Me está comprendiendo? Y yo quiero perseverar en la verdad y no en los razonamientos humanos. La lógica deja de ser lógica cuando tenemos a un Dios con una mente demasiado grande para comprenderlo. Póngase de pie, por favor, en esta noche.